puedes aplicar procesos a todas las áreas de la empresa porque, por ejemplo, las ventas es Ujú. algo muy orgánico y muy reactivo, ¿no? Todo el tiempo te adaptas como una conversación a finales de cuenta. Yo no puedo mapear una conversación, ¿o sí? Me encanta la pregunta porque me permite ejemplificar lo que dijimos hace rato, ¿no? O sea, el permitirles ver cómo sí hacerlo, ¿no? Eh, lo que les decía hace rato, nosotros podemos innovar en donde sea, ¿sí? En donde sea hay una oportunidad de crear algo nuevo, ¿no? Y la innovación, otra vez, no es nada más la disruptiva, que es crear algo de cero. Hay 4 diferentes tipos de innovación y una en particular es la eficiencia, por ejemplo, ¿no? Otra es llegar al mismo resultado con opciones diferentes y la otra es adaptar cosas de fuera, ¿no? Que aplican en otros lugares a nuestro caso, ¿no? Entonces, contestando la pregunta de en dónde mapear o en dónde es recomendable hacer un proceso, yo les diría en todo, ¿no? En todo lo que hace su empresa, desde ventas, marketing, la misma gestión de gente, finanzas, ¿no? Entonces, si nos vamos a la siguiente lámina, para mí una empresa es como una mesa, ¿no? En la parte de áreas de la organización. Tienes la pata comercial, la pata de operación, la de innovación y la de finanzas o back office, ¿no? Y todo lo une la dirección general. Entonces, si vemos puntualmente cada una de estas patas, ¿no? Y pensamos en procesos que puedo tener para ejecutar las acciones que conlleva esta área de mi negocio, en la parte comercial sería como todo lo que tiene que ver con la parte de mercado y el exterior, ¿sí? O sea, toda mi comunicación con mis clientes. Volvemos al ejemplo del mail de servicio al cliente, ¿no? O sea, si yo mapeo toda mi actividad, voy a ser súper eficiente en ejecutar un proceso que me lleva a un objetivo puntual, que es ¿cuál? El tener satisfecho a mi cliente, ¿no? Entonces, yo voy mapeando desde las conversaciones que tengo, lo que decías ahorita, si yo le hablo por teléfono, porque eso es lo que yo veo que es mi mejor opción para obtener el beneficio que yo quiero para mi cliente, hago un mapeo de mi llamada. ¿Qué le tengo que decir? Hago scripts, por ejemplo, ¿sí? Y los ejecuto cada vez de forma consistente para obtener el resultado que yo quiero. Si quiero mandar un mail, pues hago el mail. Si hago los dos, pues pongo el orden correcto en cuál debe ir uno y luego el otro, etcétera, ¿no? Algo, por ejemplo, que en la parte comercial me parece increíble y que es raro que la gente lo haga, y los invito a que intenten con este proceso, es nosotros una de las cosas que necesitamos en un negocio es vender, ¿no? Porque el dinero es lo que nos da la gasolina para mantenernos evolucionando y creciendo, ¿no? Si no hay dinero, pues no hay negocio. Entonces, si nosotros encontramos la metodología que a nosotros nos gusta, primero de atraer clientes, que es el marketing, y luego de convertir a esos clientes, esos prospectos en un cliente, que es la venta, y yo mapeo ese proceso y lo repito continuamente, ¿sí? Y voy viendo mis resultados y digo, con este método generé 5 clientes y con este 10. Pues, ¿cuál voy a hacer? No, pues el de 10, ¿sí? Y eso es lo que creo en mi proceso. Y yo se lo doy a otras personas a que lo hagan. ¿Qué pasa? Replico esos 10. Si yo se lo doy a 3, pues yo voy a tener 30, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no lo hacemos, no lo mapeamos, no lo estructuramos y no lo hacemos de forma consistente, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo en la parte comercial, por ejemplo, que se podría hacer un proceso. Si nos vamos ahora a la parte de operación, si pusiéramos quién es el más relevante para la parte de procesos, creo que este sería, porque es lo que hace tu negocio, ¿no? Es su core, su esencia. Entonces, aquí, ¿qué tipo de procesos hay?
el que sea, desde una empresa, por ejemplo, productiva, cuál es su proceso de producción, qué es lo primero que tiene que hacer, comprar sus materiales, ¿no? En dónde los compra, con quién los compra, cómo los compra, ¿sí? Llegan a una máquina, quién la opera, cómo la opera, cuál es el manual, ¿sí? ¿Qué cantidades necesitas? ¿Qué procesos siguen? Si hay un empaque, ¿qué empaque? ¿No? Entonces, eso es como el proceso básico de una empresa. Y aquí, ¿no? Si nos vamos a la parte de innovación, es donde puede haber también mucho campo de cómo hacer las cosas mejor y cómo hacerlas diferentes, ¿no? Si nos vamos a la parte de innovación, aquí es lo mismo. ¿Qué pasaría? Dicen que el dinero no crece en los árboles, ¿no? ¿Qué pasaría si encontramos un proceso para crear productos innovadores y servicios innovadores que nos den dinero? Entonces, pues es como tener un árbol de productos y servicios que nos den dinero, ¿no? Entonces, si yo creo un proceso en el cual me permita innovar en cosas de forma consistente, ¿sí? Imagínense el poder que tiene eso. Voy a poner un ejemplo otra vez muy, muy sencillo, ¿no? Todos tenemos una fuente de creatividad, lo sepamos o no. Hay unos que es en la regadera, hay otros que es cuando corren, hay otros que es en el insomnio, habemos unos que es en todos esos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo eso lo creo como un proceso? Cada vez que corra, voy a llevarme una grabadora en la cual voy a ir poniendo mis ideas y ese es mi paso uno de innovación, una generación de ideas consistente. ¿Cuándo? Cuando sé que soy más creativo, ¿sí? Y entonces ya me pongo mis siguientes procesos. Luego alguien me lo transcribe, luego hago un proceso para limpiar cuáles son buenas ideas y cuáles no, ¿no? Y así me voy. Entonces, hasta eso se puede, ¿no? Como escribir un libro que dicen que tienes el writer's block. Cuando tienes un proceso, no hay writer's block, ¿no? Sí. Entonces, garantizas ponerte en las condiciones de creatividad, pues para crear, ¿no? Y finalmente en la parte financiera o back office, porque aquí es todo lo que está detrás, ¿no? Que puede ser legal, seguridad, administración, gente, ¿no? O sea, toda esta parte interna de la compañía. Aquí, por ejemplo, también súper menospreciada esta área y puedes encontrar cosas maravillosas, ¿no? Modelos de negocios incluso nuevos. Hay empresas que se han diferenciado no por sus productos, no por sus servicios, sino la forma en que cobran, por ejemplo, ¿no? El permitirte opciones de pago de una forma muy innovadora y estas ideas surgen cuando tú mapeas tu proceso, ¿no? Entonces, desde cosas tan simples que todos tenemos que hacer y que muchos odiamos, que es pues llevar tus facturas, cobranza, ¿no? Cobranza es un ejemplo clarísimo. No me pagan, se me olvida y pasa un año con una cuenta por cobrar de 1 millón de pesos, ¿no? Y ni siquiera lo sé, ni siquiera lo sé. Y de repente no veo y digo, ¿por qué no me alcanza? Y veo que tengo ahí un cúmulo de dinero que nunca he hecho nada al respecto. Si yo tengo un proceso de cobranza en el que cada semana hago, ¿no? Una lista de quienes me deben y les hago una llamada, ¿sí? Es todo, es mi proceso. Y por cierto, hay robots para eso. Entonces ni siquiera lo tendrías que hacer tú, ¿sí? O sea, pones un robot automatizado a ver tus cuentas y hablarle al número que le pongas ahí y decirle un mensaje, ¿no? Sí. Entonces, incluso hasta en esas cosas tan irrelevantes, hay la oportunidad de hacer algo maravilloso, eficiente, rápido, que nos dé tiempo, que nos dé dinero, ¿no? Entonces, definitivamente no menospreciar el poder de un proceso, ¿no? Claro, no, bueno, quedamos convencidísimos que es crucial hacerlo. Nuevamente ganamos en todos los terrenos.